Estamos trabajando desde hace ya un tiempo en una de las comunidades programáticas de la Fundación Encuentro, que es la comunidad Gobernanza Metropolitana y Futuro Urbano. Bueno, es impresionante el impacto que tiene la tecnología y sobre todo las plataformas que han irrumpido a nivel global ya desde hace unas décadas, y nosotros vamos a focalizarnos precisamente cuál es el impacto dentro de los gobiernos locales, cómo impactan la gobernanza local y cómo impactan en nuestras comunidades. Acabamos de cumplir hace muy poquitos días un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia y reflexionábamos, ¿no?, que hay muchos, creo que la mayoría de los que están acá, hijos de la democracia, y la falta de una valoración tal vez real de lo que significa vivir en democracia, ¿no? Sobre todo porque estamos viviendo un gobierno de características bastante autocráticas, es decir, sin capacidad de escucha, sin capacidad de diálogo, encapsulando el Congreso a través de la gobernanza con decretos de necesidad de urgencia o con vetos presidenciales. El gobierno acaba de llamar a extraordinarias y finalmente no las va, o anunció que iban a haber extraordinarias y no van a haber, es un congreso cerrado hasta posiblemente marzo del año que viene. Entonces hay una crisis y una tensión en la democracia. Nosotros nos preguntábamos cuál es el lugar donde tenemos un ejercicio más cotidiano de la democracia, y son nuestros territorios, nuestras ciudades, las ciudades, y cuál es la implicancia de todas estas transformaciones a nivel digital y a nivel tecnológico que tienen y que sufren las ciudades. Tal vez las ciudades son los lugares donde nosotros podemos ejercer una democracia un poco más activa, porque los gobiernos locales tienen que necesariamente gobernar para todos. Cuando se planifica un alumbrado, se planifica para toda la población, no se planifica para los que me votaron o para los que no me votaron. Cuando se planifica accesibilidad, transporte, saneamiento, se planifican en el conjunto del territorio. Entonces ahí vemos realmente cuál es la expresión más pura de la democracia, es decir, tal vez el gobierno local es votado por una parcialidad, por una mayoría que lo llevó a ser gobierno, pero a la hora de gobernar hay que gobernar para todos, y cuando hay que planificar las ciudades y cuando hay que planificar la vida urbana hay que planificarla para todos. Me parece que tendríamos que ver y focalizar un poco más en ese ejercicio que se hace en las ciudades y tratar de llevar esos modelos, pensar local, ¿no?, como se decía, para actuar global. Hoy creo que es una realidad, porque es un poco lo que están haciendo los gobiernos locales, ¿no?, tratando de ejercer la gestión para todos los vecinos y las vecinas, y si lo comparamos con lo que hace el gobierno nacional, vemos que es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Ellos se manejan con grupos focales donde ven cuál es lo que conviene decir porque tiene más adhesión, entonces hablan para esas cajas de eco, para esas tribus digitales, y no para la totalidad, que es un poco lo que tiene que representar la democracia, que es el gobierno del pueblo. Frente a esta crisis, se nos ocurrió pedir a Alejandro y a Cali, que están participando activamente en nuestra comunidad, hacer unas reflexiones acerca de este fenómeno, y agradecerle por supuesto a Carla, a Pitiot, como siempre, que nos esté acompañando. Cali, ¿querés introducir algo? Una breve introducción contexto para la charlita de Alejandro. Uno de los motivos por los cuales elegimos esta comunidad, que es Gobernanza Metropolitana y Futuro Urbano, viene a raíz de lo que comentaba recién Mónica. Una de las tensiones de la democracia y de las transiciones, si se quiere, además de la tecnología y otras cuestiones, es la cuestión demográfica. Las ciudades se están expandiendo, vamos hacia un mundo cada vez más urbano. Las predicciones de los últimos años eran que para 2050 el 70% de la población mundial va a ser urbana. Pero en Latinoamérica ya estamos arriba del 80% desde hace tiempo, arriba del 80% de la población es urbana, y en Argentina todavía más, el 92% y un poquito más ya es población urbana, con lo cual es un fenómeno que, pese a la pandemia, la cual algunos auguraban que ese proceso, esa tendencia podría detenerse, no fue así.
Con lo cual requiere de nuevos desafíos. Es uno de los grandes desafíos de la democracia, cómo gobernar esto que algunos llaman megalópolis o grandes metrópolis, como las hay desde hace tiempo y como lo vivimos mucho en la Argentina. Hablamos mucho del conurbano bonaerense, pero hay varios, a lo largo del país, hay varios áreas metropolitanas que empiezan a ver la forma de nuevas formas institucionales de cómo gobernarse, de cómo abordar temas de cooperación, porque se dice que con un intendente no alcanza, porque los temas atraviesan a varios municipios, y un gobernador suele estar demasiado lejos. ¿Qué significa? Que el gobernador, vamos al caso de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense tiene todo un requerimiento específico, pero el gobernador tiene que atender a otras problemáticas también, con lo cual empezar a formar y a prepararnos y a discutir el tema de la gobernanza metropolitana nos parece un desafío muy actual y de futuro. Hay municipios que empiezan a conformar consorcios, conglomerados, con distintos niveles de institucionalidad, y es un tema que nos parecía súper interesante empezar a pensarlo. También en el futuro urbano los intendentes o las intendentas tienen nuevos desafíos, tienen nuevas incumbencias, se les reclama hasta cuestiones políticas para mitigar el cambio climático, pero siguen teniendo las mismas capacidades. ¿Qué quiere decir? Que siguen teniendo los mismos recursos, las mismas atribuciones que tenían desde que era alumbrado, barrido y limpieza, por decirlo de alguna forma. Y el mundo es muchísimo más complejo, y sobre todo en el gobierno actual que estamos viviendo en la Argentina, donde un Estado nacional que se va achicando, o según se promete, casi a desaparecerlo, los gobiernos subnacionales, provinciales o municipales, adquieren una relevancia muchísimo mayor. Por eso nos parecía importante anclar esto de la comunidad, gobernanza metropolitana y futuro urbano a la experticia, a lo que nos va a hablar ahora Alejandro sobre capitalismo de plataforma. Bien, buen día compañeras, compañeros. Estamos, gracias, fin de año, calor. Vamos a ir de lo general a lo particular, rapidito y todo lo que me pidieron. Primera pregunta para todos. ¿Cuándo terminó el siglo XX y cuándo empezó el siglo XXI? Yo tengo el machete, si no. Generalmente los siglos empiezan 10 años o 15 El 11 de años. septiembre, sí, está el 11 de 2001, para vos. Por ahí. Los aviones contra las torres, ¿no? Sí, para allá, para todos. ¿Quién más? ¿Quién la más? ¿Quién la más? ¿Quién la menos? No. ¿Alguno más? Vos lo sentí. No lo sé. Siguieron de largo, no hubo un cambio. No notaron que cambió nada, de un siglo al otro. Sí, un cambio. Sí, cambiado. Eso sí. Pero bueno, acá vienen como siempre los expertos, son inevitables. Y los expertos son una cosa que los tenés ahí. Uno de ellos, no sé si alguno debe haber leído, debe haber morfado algún artículo que se llama Peter Drucker, que era el que inventó el management. Drucker se dio cuenta que el management no era solo gestión, el tipo dijo, no, pará, dice, esto es gestión, administración, innovación, liderazgo, reclama una disciplina. Se inventó una disciplina, 30 libros, todo el siglo XX asesorando empresas. Pero ¿qué dijo Drucker? Para él, el siglo XX, con sus características, terminó en 1973. ¿Por qué? Claro, porque estaba la crisis energética del 73, la crisis del petróleo, terminó el patrón oro y empezó el dólar a funcionar, y el keynesianismo y el fordismo se agotaron como forma productiva. Los famosos 30 años dorados del capitalismo habían terminado. En el 73 también se inventó el home office, en el medio de la crisis, está bien, para no mandar a la gente a laburar, porque la nafta y toda esta historia era más caro enviar a la gente a la fábrica o a la empresa o lo que fuera, que hacerlo. Para otros había empezado a terminar en el 68, con el mayo francés, con el octubre mexicano, con nuestro cordobazo. El octubre mexicano y el cordobazo van a probar que no es lo mismo protestar en París que en la zona de América Latina. Recuerdan que los estudiantes mexicanos fueron masacrados en la plaza de Tlatelolco, que hoy se llama Plaza de las Dos Culturas,
el monumento oculta al muerto, decía siempre Octavio Paz, respecto de eso, y el cordobazo nuestro, que bien lo conocemos. Entonces, el siglo XX para ellos terminó ahí. Arrancará una transición larga, una transición que se va a extender hasta el 2008, donde otra serie de expertos dicen empieza el siglo XXI como lo estamos conociendo. ¿Por qué? Por la crisis financiera global y porque aparecen los smartphones, entre otras cosas y entre otras herramientas. La nube, las plataformas, las tecnologías empiezan a estar maduras allí para poder hacer otra cosa. Bueno, en el medio, 35 años de... Cuando se nos acaban las palabras para nombrar el mundo, cuando algo cambió, echamos mano enseguida de los prefijos. Vieron que arrancamos con re, co, des. Des está complicado, que está bien, descentralicemos, desconcentremos en las ciudades, pero hay mucha moda de desapegate, que para mí desapegarse es el primer escalón hacia la deshumanización. Pero el prefijo des es de los más peligrosos. Ya te ven desregulación, des algo, te van a despojar de algo seguramente. Entonces tenés des, tenés por supuesto los trans, que se convirtieron en una identidad, y después los favoritos de todos, que son post y neo. Todo lo que viene después es post y todo es neo. Esto es, no hay palabras para nombrar todavía el mundo en el que estamos habitando, agarremos prefijos y, si no más peligroso, eufemismos. ¿Vieron cuando dicen? Esto no es dejar sin remedios a los jubilados, es una desregulación del sistema, no, está dejando sin remedios a la gente. Pero los eufemismos y el marketing político son como hermanos gemelos. Bien, en esos 35 años tuvimos posmodernidad, postindustrial, era tecnotrónica con Brzezinski, sociedad de conocimiento social, hasta la modernidad líquida. Podemos hacer un listado de 20 definiciones de esa transición. ¿Qué decía la transición? Bueno, no producimos, en el centro de la organización, de la producción mundial, no están más las cosas pesables y medibles de Descartes, la tuerca, los tornillos. Entonces, ojo hoy, cuando hablamos de reindustrializar, no vamos a la metalmecánica, la tuerca, los tornillos, vamos a otra cosa. Porque desde el 73 el mundo está tratando de cambiar esa matriz productiva. Había un acuerdo de que tenía que cambiar. ¿Qué iba a ir en el medio de esa organización? Los intangibles, ideas, marcas, algoritmos, fórmulas, cualquier tipo de información, pero no información, cualquier información que generara valor. Bien, tal parece que hasta el 2008 este consenso se consiguió estabilizar, se llenó de tesis, la Sociedad de Información de Castells con su tesis en Berkeley, de 3 tomos, hay un montón de libros que dan cuenta de cómo se fue dando ese debate, que dicen que son sociedades, siempre hubo información en todas las sociedades humanas, pero en esta, lo informacional tiene un rol privilegiado. En el 2008 se cae el maridaje, porque en el medio piensen que en esos 35 años se cayó el muro de Berlín, nació Internet, nació la web, que no son la misma cosa, la forma de relacionar archivos entre sí. Hubo distintos adelantos fenomenales, algunos con muy poca reflexión, era todo fantástico. Se conocieron y se enamoraron profundamente el capital financiero internacional y Internet, dándole una velocidad sin precedentes a esto, deslocalizando fuertemente, desterritorializando mucho de lo que eran las transacciones y las capacidades de los estados para controlar estas transacciones. Bueno, de esos 35 años podíamos hablar semanas, pero la mayoría de los que están acá son muy jóvenes, no lo han vivido, pero lo han leído, lo han estudiado, y los que lo vivimos, lo atravesamos y fuimos pasando. A mí siempre me impresionaba que mi abuela me contaba de un mundo sin heladeras, y hasta que llegó la primera heladera a la casa. Y me impresionaba aquello. A mis hijos les impresionaba que yo haya vivido en un mundo sin internet y sin teléfonos celulares, y así impresionaremos. Bien, 2008, se cae a pique el sistema financiero. Recuerden, Steve Jobs presenta
el rectangulito de la felicidad. Cree en las ovejas, sueñan las ovejas, bueno, perdón, sueñan los androides con ovejas eléctricas, que después se convirtió en Blade Runner, un libro clásico de ficción. Había un rectangulito que era el cargador de empatía, y el autor dice que la gente lo tocaba todas las mañanas apenas se despertaba para estabilizarse emocionalmente. Pero que la ficción siempre exagera. Vamos a ver un rectángulo chiquitito, pero bueno. La cosa es que todo esto pasó con muchas promesas, con narrativas hermosas, de promesas de futuro fantástico. Nos habían prometido todo lo de Volver al Futuro, el auto que volaba, la comida instantánea. ¿Qué tenemos? Teléfonos celulares. Chao. Está bien, ahora tenemos inteligencia artificial, pero tenemos básicamente eso, de todo el futuro que iba a haber. La contaminación ambiental siguió, los conflictos siguieron, las democracias empezaron a resentirse, como bien decía Mónica en la introducción, y las ciudades empezaron a reflejar estos cambios mundiales de una forma bastante importante. Llegado el año 2010, madura la nube, la famosa nube. Uno cree que hay una nube de estratosfera donde toda la gente sube. En realidad hay un montón de depósitos y depósitos y depósitos con servidores donde las empresas venidas a las plataformas, las que crearon a los 1000 millonarios. Los 1000 millonarios son todos estos muchachos eran muchachos, no hay 1000 millonarias, ¿se fijaron? Que se beneficiaron por la mejora de la productividad que generó este cambio. Y se la quedaron todas para ellos. Nadie todavía les discutió. Como era un monopolio del principio del 20, los muchachos tienen que repartir, se tienen que dividir, suelten un poco. No hay cuestionamiento sobre que esta gente sea la dueña de buena parte de nuestros datos y demás. Bueno, pero el sistema financiero salió con tasas de interés cero o tasas de interés negativas. Estaban estas plataformas, muchísima gente sin trabajo, y las plataformas te permitían ganarte la vida. Ahí nacieron los modelos como Uber, Airbnb, tu auto, ponelo en lugar de un taxi, manejá, metieron de la aplicación, tenés una habitación de más, convertida en un hotel, Amazon, el comercio electrónico. Bueno, estas plataformas las hemos naturalizado y mucho. Hay libros ya y muchos artículos sobre la uberización del mundo, que detrás de este hermoso nombre hay, de vuelta, deslocalización y precarización. Precarización laboral, seguro, y deslocalización. ¿A dónde vas al señor Juan Carlos Uber a decirle, deme una cobertura médica? No existe, es una plataforma, está por ahí y listo. Y cada vez más, con el prefijo des, te desregulan lo que pueden. Lo que pasa es que la uberización la empiezan a trasladar a todos los sectores de la economía. Cuando te pones a ver, es un modelo, es un plan de negocios que empieza a ser presentado como modelo de desarrollo. Y esto es un problema grande. Bien, pero para mucha gente fue su salida laboral ante la falta de respuesta de cualquier otro sector. Los estados grandes fueron a poner $2.000 millones, que lo puso la administración Obama, para rescatar al sistema financiero americano, pero para rescatar a los trabajadores americanos tampoco fue tan ágil la cuestión. La cosa es que del 2010 para acá, las plataformas crecieron infinitamente, estamos en un mundo de plataformas digitales. Para vivir, para laburar, tenés que estar en una. Te levantaste a la mañana y prendiste WhatsApp, es una plataforma, Zoom es una plataforma, son todas. No se puede laburar si no estás en una, y si querés fijarte, te vas uberizando sin querer, te vas deslocalizando. Yo trabajo en el barrio, a mí me encantaba estudiar en los bares y todo lo demás, pero una cosa es que te guste y otra cosa es que vayas en el colectivo, que te haya facilitado que en cualquier momento tengas que estar trabajando. Es una cuestión importante. Bien, hay 3 autores, para no hacer mucho lío, que trabajaron sobre esto con sus equipos. El que le puso el nombre es el último que voy a tratar de nombrar porque tiene un apellido imposible. El primero es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze hace una actualización de un concepto de Michel Foucault. Foucault decía que la sociedad industrial, esta del capitalismo del siglo XX que terminó en el 73, era una sociedad disciplinada. Te premiaban por estar quietito, la escuela.
por el ejemplo de la escuela, el pupitre, mirás al frente, la pirámide. Mientras vos estás quietito ahí, eras productivo para la sociedad. La definición del loco era que no se podía quedar quieto en ningún lugar, en ninguna parte. Deleuze dice, mirá, con las tecnologías que tenemos a partir de internet y qué sé yo, se puede controlar bienes y personas en movimiento perpetuo. Y son sociedades de control. Yo puedo con los satélites, había las películas de espionaje, de detectives, seguían por los consumos de tarjetas de crédito a la gente, mirá. Pero claro, todo el tiempo, teniendo un celular, aunque vos no quieras, se comunica con la antena y le da tu posición, empieza a hacerse mucho más pareja la relación entre datos. Antes los datos personales los tenían los estados. Las plataformas empiezan a ser una aspiradora de datos al punto en que compiten y ganan con los estados. Hoy le venden a los estados los datos de todos nosotros sin legislación todavía muy activa, sin ninguna protección, pero Deleuze dice, mirá, estas tecnologías permiten esto. Las consecuencias pueden ser muy complicadas sobre la libertad de las personas, sobre los datos privados, sobre la intimidad, porque todo esto se iba a volver completamente transparente. Ya lo vivimos, ya lo habitamos, ya estamos ahí. En Italia, una serie de académicos con Carlo Bercellone a la cabeza van a armar una corriente económica que es el capitalismo cognitivo. Bercellone se da cuenta, a ver, la economía, como en todas las disciplinas, hay un mainstream, como hay que decirlo en inglés porque si no se entiende. Hay una corriente, que son la corriente principal, que son las que más le cierran, en economía es la que más le cierra a los poderosos del mundo. Por lo tanto, están los monetaristas en una época, los chicos de Chicago, todos estos van bien. A los costados están los austríacos, están todos estos que nosotros terminamos conociendo el año pasado, durante hace unos años, los anarcos, etc. Pero bueno, los de Bercellone están ahí, en los costaditos, en los márgenes, pero cada tanto acceden. ¿Ellos qué decían? Que había un fenómeno muy fuerte de cercamiento del saber, muy parecido a los cercamientos del siglo XVII, XVIII. Cuando vos te encontrabas un pedazo de terreno, nadie te miraba, el Estado no, vos ibas, te armabas el cerco y decías, es mío. No había burocracia que te dijera que no, hacías los papeles, te lo quedabas. Había salido del feudalismo, pero el capitalismo naciente te permitía estas nuevas licencias y demás, y van a señalar, otro día lo elaboramos si quieren, pero hay escritos, tenemos de todo, como 15 características de esto que tienen mucho que ver con lo que las plataformas permiten, con una nueva división mundial del trabajo, con la precarización laboral, de vuelta a la deslocalización, y ellos proponen como solución, son de izquierda, la renta única universal, porque se dan cuenta que en un punto va a haber un montón de gente que no va a hacer falta que trabaje. Y esa gente va a que mantenerla de alguna manera, consumiendo en sectores de ocio. Son uno de los primeros en proponer esto. Muy bien, no tienen por qué hablarse los ingleses con los italianos, tan cerca, pero hay un investigador canadiense que se llama Nick Srinicek, impronunciable, después lo deletreamos. Pero bueno, de hecho, de unos 40 y tantos, que imparte clases en Londres, en la Universidad Londinense, y desarrolla con un colega en 2013, 3 años después de esto, del fenómeno, el manifiesto aceleracionista. Da cuenta de lo que muchos teóricos dieron cuenta del principio del siglo XX calendarios. Desde 2005 para acá hay muchos teóricos diciendo que la situación en el planeta se ha acelerado, más allá de la tasa de cambio acelerada que vivimos en el siglo XX, desde el 5 para acá, en un montón de indicadores ambientales, personales, etc., las cosas van mucho más rápido. Y hay evidencia científica de que va más rápido. Esto se hace el manifiesto aceleracionista, en el que proponen el postcapitalismo. Dicen, bueno, por izquierda, a través de las tecnologías y de todo lo que tenemos, podemos liberarnos directamente del capitalismo
y pasar a una sociedad comunitaria con de vuelta la renta básica universal, etc. Incluso en uno de los puntos cuestionan a lo que ellos llaman las revoluciones, los gobiernos de las revoluciones bolivarianas de América Latina de la primera década del siglo XXI, porque dicen que fueron muy importantes, pero a la hora de proponer hacia el futuro, se quedaron en las propuestas del socialismo de la década del 50 del 20. Porque nos propusieron algo que hacer con las tecnologías y allí venían ellos a proponer esta cuestión. Entonces, la liberación del capitalismo y la superación del capitalismo a través de la tecnología. Por ese lado iba Simišek en el 13. En el 16 se da cuenta que era un poquito más complejo y ahí saca su librito que publicó Caja Negra, que se llama Capitalismo de Plataformas. Es el que le pone el tercer nombre, y el nombre que hoy está de moda, a este sistema capitalista que se basa en plataformas digitales poderosísimas y de carácter transnacional. Bien, hasta ahí las tres cuestiones teóricas básicas. Pensemos un poquito las consecuencias de eso, porque tienen un marketing fenomenal, tienen un impacto enorme y están basadas las plataformas en algo que se llama tecnologías exponenciales. Un tipo que se llama Moore, que en la década del 60 enunció la famosa ley de Moore, se dio cuenta que los transistores cada 18 meses duplicaban su capacidad y enunció que la tecnología disponible cada 18 meses iba a elevarse al cuadrado. Pero no todas las tecnologías, un grupo. Ese grupo hoy lo componen la Internet de las cosas, todo tiene un chip, heladera, terreta, porque las barredoras, las rumbas, estas que fueron hackeadas para robar algunas casas y toda la historia. La computación cuántica, que no es fantasía, está por ahí, que consume mucho menos energía de la computación que tenemos ahora, que tiene una cantidad que en vez de bits tiene qubits. Bueno. La impresión 3D, que no sirve solo para hacer llaveritos, te puedes imprimir una casa, un órgano, un arma de fuego, ojo, porque todas tienen una narrativa de marketing súper positiva. Y después tienen un montón de letra chiquita, pequeña parte de la que dice el cheque. Fíjate. Entonces, está ahí en ese listado de la inteligencia artificial, que tiene desde el año 22 el marketing. Parece que fuera la tecnología exponencial que existe, pero existen muchas más. Por supuesto, la biotecnología y la edición genética. Esto también existe y no es algo falso. Y por supuesto, las energías renovables. Todo el debate del litio, los materiales raros y toda la contranarrativa, porque parece ser que los autos eléctricos, para generar las baterías, terminan siendo igual de contaminantes que los coches. ¿Para qué vamos a cambiar esto? Está el hidrógeno. Hay varias puntas de energías renovables, no solo pero hay narrativas dominantes que hay que mirarlas y cuestionarlas fuertemente o ponerse a pensar, porque uno termina pensando que lo que existe solamente es la inteligencia artificial que nos va a dominar y no sé todo lo que va a hacer, pero antes tenés que recordar que, como dijeron los autores argentinos hace poco en un librito lindo que sacó Prometeo, la IA no piensa, el cerebro tampoco, lo que piensa es la mente. La mente no es ni individual ni colectiva, es un intangible también, está en un lugar determinado del cuerpo humano, etcétera, etcétera. En este mundo que configura estas tecnologías que le dan soporte a estas plataformas, parece no haber escapatoria, porque las querés regular y es un problema. Empiezan a celebrar y apoyar gobiernos y regímenes de gobierno a su medida. Basta ver a nuestro primer mandatario saltando con Elon Musk para tener una monedita esta, pero son muchos. No es que solamente soportan a este, sino que hay un montón
Porque en un punto sos millonario, todavía no te regularon, tenés plataformas, manejás más datos que el Estado, ¿por qué no te vas a armar tu sistema de gobierno? Y empiezan a aparecer los que cuestionan la democracia, los que cuestionan a los gobiernos, los foros, no, mirá, vivíamos más libres, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá. ¿Tan confuso como me lo planteé? ¿O? No, está Con perfecto. ganas de interrogar. Bien, entonces, ¿Te puedo hacer una sí, interrupción? es todo. Porque me está acordando de algo que sí yo he conocido. Sí, se escucha bien. Una conversación entre Magneto, que era el CEO, uno de los más importantes de Clarín, y Kirchner, que había sido electo presidente hace muy poquito, todavía convivían, se hablaban, se visitaban. Y Magneto había ido a Olivos. Magneto había ido a Olivos a comer. Y en un mano a mano con Kirchner le dice, bueno, como que le manejaba las tapas de Kirchner protestaba. Kirchner le dice palabras más, palabras menos. Pará, dice, porque finalmente vos querés ser el presidente. Y Magneto le dice, no, el cargo de presidente es un cargo menor. Es lo que está pasando con Elon Musk, por ejemplo, con todos estos muchachos que están muy por encima, son gobiernos supranacionales y que están por encima del gobierno formal. Sí, ahí una cosa, ojo. Como decía Pilar de Maradona, el otro también juega, el otro somos nosotros. Claro. Las plataformas no están solas en la cancha. Hay intentos de legislación grandes, porque si no, están los intelectuales orgánicos del gobierno de Milei, muchacho Romo, que sacó un libro hace poco, el que dice que hay ingenieros sociales y una conspiración que a través de la Agenda 2030 quiere dominarnos a todos. Esto es un discurso que la ultraderecha del siglo XXI maneja en todo el planeta. No, si no es que el partido terminó. Lo que sí sucede es que estos van corriendo adelante y van muy rápido, pero es necesario que pensemos las tecnologías exponenciales, a las plataformas, las personas que somos de distintas disciplinas y de ninguna disciplina. Pero porque si no siempre escuchamos y repetimos lo que nos dicen los ingenieros y los CEOs, de vuelta, los CEOs de estas organizaciones. Entonces estamos con lo que publican, lo que ellos dicen. Está bien, pero déjamelo pensar un poquito. Y a mí, ¿para qué me sirve? ¿Es bueno o malo para mí? ¿Cómo lo puedo trabajar y cómo lo puedo lograr? Entonces, bajando un escalón a las ciudades, porque sí, es cierto que ellos van a creer lo mismo que Magneto, ellos van a creer que todo es un cargo menor, que la democracia es un sistema menor, que la participación de la gente es un sistema menor, total. En sus planes no les hacen falta, pero finalmente las cosas no es tan fácil. Los modelos que se están manejando mucho son modelos muy teóricos, hay mucha entelequia y poco territorio, resisten muy poco la prueba científica. Son modelos en vacío, como se dice en ciencia, pero cuando vos lo sacás del vacío, tiene que existir la resistencia al aire, existe la gravedad, un montón de cosas que todavía funcionan. Bien, entonces, el capitalismo de plataformas, esta forma de organización de la producción global a través de plataformas que ve en las democracias un obstáculo, que lo ve en los estados un problema, pero recordemos que siempre que el Estado desaparece, nosotros podemos discutir si más Estado o menos Estado. Se puede discutir, pero menos sin Estado. Una cosa es menos, otra es sin. Sin Estado lo que hay es anarquía. Preguntémonos quién es anarquista. Por acá, ¿no? Pero por eso, sin Estado es anarquía. Entonces hay cuidado, porque esto te llevan a el orden lo ponemos nosotros, te procesamos los datos. Entonces, tienen un obstáculo en los sistemas democráticos, un obstáculo en los estados y, por supuesto, no tienen ninguna regulación y les encanta desagregar también a los trabajadores. Para ellos, el modelo que plantean también el manifiesto aceleracionista del 13, los trabajadores, eufemismo, son emprendedores. ¿Vieron que lo de Rappi? Pero esto no es que se le ocurrió a los de Rappi acá. Esto es global.
entiendo el tema de las regulaciones, los intentos de regulación, sobre todo en Europa con la inteligencia artificial. A otros no quieren regular, pero este capitalismo de plataforma también generó un cambio de comportamiento, esta uberización que vos marcás, un cambio de comportamiento. No tengo evidencias ni pruebas, pero todos escuchamos que vos hablas de precarización laboral. Quienes trabajan con las plataformas no quieren ni regulaciones, ni protección laboral, ni demás. No sé si es una fantasía o es real, pero varios sindicatos que se acercaron y que, che, digamos, ¿por qué no nos organizamos? No quieren. Y lo ato también con el concepto, con la idea de Estado, como que quieren escapar de esa situación, ¿no? Me disparó un montón de preguntas o de planteos. Hay uno que vos mencionaste acerca de las nuevas democracias o los nuevos formatos de democracia, el tema de los nuevos formatos del Estado. Bueno, a mí inmediatamente se me viene a la cabeza cuál es el rol de los ciudadanos en este nuevo escenario, ¿no? Donde los estados, donde las democracias tienen nuevas fisonomías y cómo se inserta la participación ciudadana en esto, o sea, cómo interpelamos al sistema, cómo nos interrelacionamos también con el Estado, con las instituciones de la democracia. También mencionaste el tema de los trabajadores, y en ese sentido yo comparto con Cali que posiblemente va a faltar un tiempo para poder decir si los trabajadores deciden una nueva forma de vincularse. Hoy creo que la imposición de los nuevos mercados laborales hacen que también los trabajadores se incorporen a la nueva fisonomía de las modalidades de empleo, donde las tecnologías se imponen, que son mercados de plataforma, trabajos en ese sentido. Me parece que igual va a faltar tiempo para decir si realmente era una decisión tan libre la de decidirnos por ser tan independientes, tan libres, trabajadores libres, autónomos, monotributistas, o emprendedores, que también se nos ha tratado de imponer hasta desde el lenguaje. O sea, vos tenés que ser emprendedor, como que eso es el fin de la esclavitud respecto de algunas cuestiones que entre ellos tiene que ver con, yo creo que falta de representatividad de algunos, como los sindicatos en este sentido. O sea, los trabajadores cada vez se sienten menos representados por quienes debieran defender sus intereses. Entonces es una de las cuestiones que me parece que la pongo sobre la mesa, porque creo que con el tiempo va a haber una vuelta, es todo cíclico, ¿no? Me parece que esta búsqueda de libertad de los trabajadores también conlleva una desregulación absoluta, deslocalización. Me encantó este concepto que vos hacés y lo traigo a la mesa nuevamente, porque me parece que la búsqueda de un modelo de desarrollo también se impone a través de esta nueva percepción del Estado, de la democracia, de ciudadanos que tienen una participación determinada y también una forma de producir, desindustrialización también, donde uno dice, bueno, pero esto nadie lo puede aceptar. Y sí, tal vez ahí se imponen modelos de desarrollo con esas características. Entonces, creo que tenemos que pensarla desde la Argentina, cuál es el modelo de desarrollo que también nosotros queremos lo hemos discutido en las comunidades programáticas. Ustedes han hecho un gran aporte desde la comunidad de gobernanza metropolitana y futuro urbano. Así que nada, dejo estas cuestiones y sobre lo que decía Juli, me parece que también hay que uno se cree que con las tecnologías, me parece que hemos ganado mucho, pero a veces no nos damos cuenta de las cosas que perdimos también. Es este equilibrio pendular que aunque uno siempre todo el tiempo está buscando, porque nacen nuevas necesidades que también te las imponen direccionalmente. O sea, no seamos tan ingenuos, creo que hay un direccionamiento de necesidades, de nuevos mercados, de un capitalismo voraz, aunque también de alguna manera quedamos en el medio y no nos damos cuenta de que a veces lo pongo sobre la mesa como algo muy doméstico. Bueno, ¿qué comíamos cuando éramos chicos y qué comemos ahora? Ahora la oferta
alimentos que hay procesados y demás, y la verdad es que no sé si le hemos ganado. Hay una tendencia, por eso la vuelta a la tendencia de comer más sano. ¿Por qué? Porque en algún momento creo que nos atoramos de una góndola con tanta oferta, que la verdad es que hay que creo que crear y construir ciudadanía inteligente, libre para las decisiones, y me parece que en eso está también nuestro rol. Así que, nada, también medio confuso, pero puse todas esas ideas. Bien. Tomando lo de Julián y Carla, varias cuestiones. Primero, hay postcapitalismos, hay tres. Está la izquierda del que hablamos, por supuesto que no la derecha, que dice que a través de la tecnología seremos libres y que hay que dejar todo en manos de la tecnología y hay que avanzar a desmontar todo, obviamente desmontar todas las instituciones de la Revolución Francesa. Ellos combaten por derecha la democracia burguesa, lo cual es muy simpático con los argumentos que tenía la izquierda hace 20 años. El postcapitalismo por derecha las combate igual. Toman a cargo de batalla cultural, que Gramsciano le dan vueltas. Es una cosa bastante interesante porque es cierto que la democracia, como estaba en la perfecta, permitió cierta cantidad de libertades respecto del feudalismo, pero no todas. Y el capitalismo surgiente nos permitió las libertades, pero no todas. Ese es el que terminó en el 73, el que empezó en el 2008, de vuelta. Pero el tema es que lo electivo es bastante relativo. A los muchachos de Amazon les creció un sindicato. Acá el diputado Iglesias, el de PRO, diría que seguramente un peronista se infiltró en Amazon. Pero no, resulta que Google, Amazon, todas estas empresas tienen en la mesa de ping-pong, el masaje, todo esto que te promociona, el horario flexible, todo lo que vos quieras. Pero las metas de rendimiento, de productividad, para que vos cobres tu sueldo básico y bajo, para que cobres tu sueldo como la gente, son tremendas, al punto que en los depósitos de ahí de Atlanta, cuando empezó ese movimiento, la gente no tenía tiempo ni para comer ni para ir al baño, para cumplir con las metas. Entonces, empezaron a no comer y hacer el 1 y el 2 en bolsas que dejaban al lado de las cajas, al lado de los compañeros. Entonces, volver, el tiempo moderno de Champlin se quedó corto. Entonces, se sindicalizaron. Y el tipo armó el sindicato en la parada del micro que lo llevaba de la planta al centro de la ciudad, preguntándoles si estaban cómodos con la forma en la que trabajaban. Les encantaba laburar en Amazon, les daba prestigio, pero hacer tu necesidad de hacer una bolsa y te molesta, te va haciendo complicado, a punto de decir, bueno, muy bien. Empezaron hasta que le creció a Amazon un sindicato, lo tiene y tuvieron que discutir condiciones de laburo que ya estaban conquistadas en el 20. La cuestión es que la velocidad es una cuestión fundamental. El aceleracionismo, lo acelerado, es todo tan rápido, tan vértigo, que no tenemos tiempo de reflexionar. Y las plataformas, una de las características que tienen es la simetría. No podés elegir. Vos podés aceptar términos y condiciones. El que está aburrido ahora en verano, hay una serie que se llama Black Mirror. El primer capítulo de la temporada 6 se llama Joan is Awful, Joan es fea. Es una chica que arranca el día, se va al laburo, tiene que despedir a un empleado, se encuentra con la expareja, se dan un beso, vuelve a la casa, se pone a ver una serie con su novio con el que convive en la plataforma Strawberry, que es Netflix, y lo que ve es su día. Elige una serie porque se parecía a ella, pero era Salma Hayek, que hacía la serie, se llama Joan como ella, y le ponen su día. Y muestran el despido, muestran el beso con el otro, se termina haciendo el protesta, etc. Llama a su abogada y le dice, vamos a hacer una demanda Strawberry, vamos a matarla. La abogada la recibe con 3 resmas de papel con un montón de colorcitos. Y dice, estos son los términos y condiciones que cuando diste aceptar, aceptaste. Y en todos estos parágrafos y apartados dice que cediste tu derecho a la imagen, que te escuche, que te grabe, que haga esto, que haga lo otro.
Porque todo, con tal de que la plataforma baje rápido, que se active la aplicación y que tengamos que elaborar, aceptamos. ¿Qué aceptamos? Vaya Dios. Las cookies, por ejemplo, que estamos aceptando cookies. Yo digo, sí, Acepté y porque aceptamos, quiero ver. uno acepta. Descargas el iris, Claro, sacan fotos, todo voluntariamente. Así, pero claro, uno acepta todo. Pero el asunto es que después tendrás 3 meses más y aceptaste lo que fuera. Hay una definición que hicieron algunos autores, Leví, varios al principio también de este siglo, que ellos decían, bueno, si esto es así, no tenemos, los marxistas decían que teníamos proletarios, porque no tenían conciencia de clase, no sabían que estaban siendo explotados, que esto, que lo otro. Bueno, lo que tenemos en el siglo XXI es cognitarios, trabajadores del conocimiento, quemados, todos con burnout, que desconocen los derechos que tienen y los derechos que perdieron. Trabajan 24/7, horario inflexible, sí, pero todo esto tiene, como decía Carla, su vuelta. Los sindicatos por ahí tradicionales deberán ver qué les duele a los trabajadores ahora y cómo representarlos. Por eso, lo electivo en lugares donde hay más del 80% de la población viviendo en ciudades, por eso el tema de las ciudades es importante, porque nosotros estamos en ciudades donde sin aplicaciones no te puedes mover. Vos te podés ir al megacampo y no contratar Starlink, pero para laburar la mayoría de la gente tiene que acudir a las ciudades y concentrarse. En Argentina el 92% de cable, en América Latina 80%, en donde sin plataforma, bueno, primero la agarro y después digo, la quiero comer, agarro la plataforma. Después me fijo, en algún momento esta toma de conciencia va a suceder. Vamos a decir, no, mirá la bolsa, no, mirá esta bici, no, este horario, no. Hay cosas que van a ir sucediendo y que también, como comunitarios, iremos tomando conciencia. Por ejemplo, en ciudades. Ciudades, los que manejamos, ¿quién usan? ¿Quién maneja usa Waze? Todo. Y ahí le damos una información de dónde vamos, qué lugares preferimos, todo. Y también para eso, esas informaciones, esa big data que se utiliza para donde se establece un comercio, qué zonas es más frecuentada, y la damos permanentemente. Antes, ¿qué hacían? Paraba, o estaba en la vía, o preguntaba, ¿dónde está esta calle? Ahora, por Las aseguradoras usan la ubicación por teléfono, las aseguradoras, por el caso de robos y todo eso. Dijiste algo de la velocidad que cambian, que se mueve, en realidad la velocidad en los cambios de estructura, en cómo se procesa la información, que uno va volcando, que puede ser en una plataforma o en los vínculos. La sociedad hoy no sabe qué es lo que está haciendo, o por lo menos no es consciente de cómo está inyectando información y haciendo que esa velocidad aumente. Sí, puede ser que las instituciones necesiten modificar, necesiten adaptarse o necesiten tener mayor conocimiento de lo que está haciendo. Ahora bien, esa velocidad continúa su rumbo. Entonces es como estar siempre atrás de algo que cada vez toma más velocidad. O sea, inconscientemente no es que vos estás haciendo una fuerza de arrastre y le decís, no, bueno, mira, ahora que soy consciente, no voy a pedir el poder pedido ya. Creo que el gran punto que tuvieron o en donde calzaron estas personas, sean 10, es encubrir la necesidad que tiene en sí el individuo. Porque básicamente las necesidades van a ser siempre las mismas, más allá de que te facilitan la vida, siempre llegas a la alimentación, el bienestar en la salud, la comunicación, las cuestiones afectivas, la resolución de las emociones, la ansiedad. Entonces, ese es el punto, es, bueno, bárbaro, somos conscientes, pero estamos atrás y aumenta de una forma mucho más rápida. Y una de las claves, me parece a mí, que hay es cómo podemos ver que los vínculos, ya sea el vínculo de la persona con la persona, en donde están las emociones, con una institución, con un Estado, qué es lo que esperás de ese representante, termina llamándose a una nueva forma de vincularse, donde básicamente una de las grandes tangentes es la información que le das. Sí. Mirá,
Ahí hay un montón de cosas, hay mucho que pensar, pero sobre todo arrancar por tomar conciencia de la cantidad de datos. Porque este sistema productivo tiene una diferencia con el del siglo XX, es que está la pirámide de Maslow. ¿Se acuerdan que Maslow decía que arrancaba con las necesidades básicas y después? Entonces, casi toda la innovación del siglo XX, de Schumpeter en adelante, lo que se le preocupaba era darle a la gente lo que necesita, satisfacer necesidades. Este sistema productivo no está con la potencia para satisfacer necesidades, tiene la potencia de satisfacer deseos. No le da lo que la gente necesita, le da lo que la gente quiere. El deseo es infinito, el mercado no se agota nunca. Entonces los tipos te dan lo que vos querés. Si lo necesitas, mejor. El comentario gorila de toda la vida, tiene la antena de DirecTV y no tiene casa. Escuchá, no me importa, todo el mundo funciona así. Entonces cuidado porque vas a necesitar mucha reflexión, porque las regulaciones les piden que se hagan cargo de regular la información, de manejar los tiempos. Parece que es gratis, en realidad estás pagando con un dato. Claro. La moneda es el dato. Uno regala datos todo el tiempo, pero el punto ahí es cómo haces para que esto se expanda, para que necesitas educación. Pensá que tenés todavía una escuela en la que prohíben el celular, en la que se dicen aulas, en la que se dicen los pupitres de Foucault, que Deleuze dijo que ya no iban, en la que no preparás a nadie para que salga a este mundo laboral. Entonces ahí es un tema. Y después hay poscapitalismo por el centro. Los que decía quieren regular, quieren hacer esto, pero ninguna regulación, ni en Estados Unidos ni en Europa, se metió con la estructura de las empresas, con su estructura de propiedad, con cuántos accionistas tienen, con qué regulación. Se meten con la regulación de la información, con la regulación de los usuarios, pero no les tocan el negocio y hasta aquí, con esa saltan hasta el techo. Imagínate si les quisiera tocar que se hacen monopólicas y todo lo demás. Antes de irme quiero hacerlo de las ciudades. En términos de ciudades hay tres conceptos vinculados a esto. Las smart cities, las ciudades inteligentes, toda la domótica, que toda la ciudad, por todas partes, produzca información. Que te midan la huella de carbono, el tránsito, como decía Mónica recién, que te midan todo y que la ciudad sea capaz de generar de vuelta datos e información para tener una ciudad mejor, para saber a dónde vendo mejor, para manejar perfectamente el mercado de bienes raíces, etc. Asociado a eso están las ciudades de 15 minutos, que la ultraderecha les está atacando con unas ganas locas. Ahí es un urbanista colombiano que trabaja en París, que creó el concepto, etc. Pero se están matando. Hay un artículo en La Nación, 15 teorías conspiranoicas de los muchachos de la ultraderecha contra la ciudad de 15 minutos, que proponen una ciudad más accesible, más igualitaria, que en la que vos no tengas el fenómeno, segundo concepto, la gentrificación. Más sustentable. Claro, que sea sustentable. Usar el auto, como usar el transporte. ¿Qué te van a decir los liberales? ¿Cómo? Yo tengo derecho a ir en auto solo a... Claro, el tráfico que tenés lo tenés porque todo el mundo tiene que ir en auto. Yo soy libre de ir en auto. ¿Cómo me vas a peatonalizar una zona de la ciudad y me vas a armar? Y encima, decía, la gentrificación, que es el desplazamiento elitista. Yo te agarro una zona, Palermo, Puerto Madero, eran ruinas. Las convertí en una ciudad distinta. Pero ¿quién vive ahí? Mucha gente que vivía en Palermo, en Cañita. Yo tengo una compañera del secundario que tenía una casa en la Cañita. Se salvaron, ellos familiarmente se fueron de su barrio, no pudieron comprar ahí, se fueron a otro lado, pero con lo que les pagaron la casa en Chorizo, listo, se compraron casa todos los parientes. Fue un momento, ahora, no vuelves más al barrio. La gentrificación hace que si te quedas en el restaurante que ponen enfrente de tu casa no puedas comer. La cuestión es, trabajando los conceptos de ciudad de 15 minutos, ¿cómo haces? Si la ciudad es realmente smart, ¿vieron que le ponen el concepto de smart como si fuera astuto? Y ellos son los smartphones, las smart cities, son todos más que smart, la gente 86, no son tan piolas como parecen. Entonces guarda, porque la Comuna de París sí, te compra un edificio demolido, te lo reconstruye, te lo pone en valor y te permite que pongas viviendas, comercios, oficinas en el mismo edificio. Se fija qué necesidades tiene esa comunidad.
premisa es que vayas a pie, que vayas en bici, en auto compartido, en transporte público, en auto compartido y recién después en auto, porque el mundo, aunque estos no quieran, el cambio climático existe, la Agenda 2030 lo planteaba bien, será otra, ahora el punto omega es el 2050, pero el punto es llegar al 2050 para algún planeta sin que se te inunde la mitad del planeta, etc. Y no es una exageración científica, está ahí. Entonces, si vos tenés la mayoría de la población en las ciudades y en las ciudades no trabajás fuertemente las cuestiones de el medio ambiente, obviamente, pero también las cuestiones de igualdad, cuestiones de construcción comunitaria. Yo no te digo que la salvación sea vivir en una torre allá arriba, y sí, pero ¿cuánto estás del hospital? No, pero tengo un helicóptero que me lleva. Todos tienen helicópteros que te llevan, todos estamos poniendo lo mismo en hospitales, todo. Es una cuestión, ¿cuántos espacios verdes tenés? ¿Cuántos lugares tenés? Todo esto que empezamos al principio, aterrizado en donde vive la mayor cantidad de gente, requiere de debate más grande. Por ahí, la preocupación de nuestra comunidad es empezar estos debates. No tenemos, lo que tenemos es un montón de preguntas, como vieron, pero la idea es empezar a conversar con más y más gente para que empecemos a encontrar respuestas que se dan en otro lugar y también construir las nuestras, porque a esta velocidad no hay ningún elucidado o elucidada en ninguna parte del mundo. Todo el mundo pensando qué hacemos con esto que viene. Bueno. Muy bien, gracias.